empezar con las emisoras comunitarias y encuentran este link que se llama Su emisora comunitaria al día. Aquí encontramos una guía que es esta. La descargan y empezamos ya como tal a mirar todas las obligaciones que ustedes tienen con el ministerio. Estas son parte de las grandes preocupaciones del día a día de los concesionarios de radiodifusión sonora. Entonces, lo estamos manejando ahorita. Para los que nos alcancen, vamos a entregar esta misma cartilla, pero un poquito más didáctica, para que se las lleven y las puedan consultar. Esta es solo para comunitarias, la de comerciales desafortunadamente no me la alcanzaron a llevar, y también está la de cómo tienen que constituir su póliza. Frente a eso hay también bastantes preguntas y bastantes dudas por parte de ustedes, sobre todo que es la aseguradora las que les empiezan a generar todas ese tipo de preguntas y ustedes no saben cómo contestarlas. Todo lo encuentran en esas guías que se les están entregando en este momento. Entonces, vamos a empezar con las emisoras comunitarias. Entonces, una de las primeras, como tal, obligaciones, la cartilla viene diseñada así, obligación por obligación, y cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo y por qué tiene que hacerlo. Entonces, una de las obligaciones que es la más importante, la que no se les puede olvidar de ninguna manera, es la de solicitar la prórroga de la concesión si están interesados en continuar con el servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Estos permisos son por 5 años hace mucho tiempo, ahora son por 10 años y pues el tiempo pasa y a la gente se le olvida que tienen que solicitar ese permiso. Y es después cuando vienen los problemas, porque cuando es la norma la que nos dice 3 meses antes de que a usted se le venza, tiene que manifestarle al Estado que usted quiere seguir prestando el servicio. Si no lo hace, el Estado entiende que no le interesa seguir prestando el servicio y es ahí cuando vienen las no renovaciones. ¿Sí? Entonces, por eso esta es la obligación que está de primeras y la que no se les puede olvidar ni para los comerciales ni para los comunitarios. Esta obligación es para ambos. Desde el ministerio tiene que verificar que efectivamente lo hayan hecho dentro del tiempo que establece la norma. También tienen que avisar, esto también le aplica a las emisoras comerciales y a las comunitarias, informar la suspensión temporal de las transmisiones inferiores a 15 días. Si ustedes van a salir del aire 1 día, 2 días, 3 días, máximo 15 días, tienen que avisarle al ministerio y decirnos por qué tienen que salir del aire. ¿Esto para qué? La Agencia Nacional del Espectro y la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio TIC les hacen la vigilancia y control permanentemente. ¿Sí? La ANE tiene unas monitoras con las que les están haciendo el monitoreo de si ustedes están utilizando o no están utilizando el espectro. Si no lo utilizan, inmediatamente se genera una alerta, lo cual lleva a una visita y una posible investigación y al final una posible multa. Pero si ustedes me avisan a mí, a la subdirectora de Radiodifusión Sonora, qué fue lo que pasó dentro de la historia de su emisora, el expediente como tal, queda toda esa trazabilidad y ya empiezan a tener el sustento ante la ANE y ante el mismo ministerio de por qué no pudieron prestar el servicio. Hay en muchos municipios que tienen problemas de luz, ¿cierto? Y por eso tienen que salir del aire, pero resulta que no le avisan al ministerio y entonces es ahí cuando empiezan los problemas. Generalmente la ANE, antes de hacer cualquier visita o como tal iniciar cualquier investigación, consulta en la subdirección de Radiodifusión Sonora, que está ahora a mi cargo, revisamos el expediente y le decimos si haya habido alguna manifestación sobre por qué se suspendió el servicio o por qué no.
Esto les aplica tanto a las comunitarias como a las comerciales. Solicitar autorización al Ministerio para suspender las transmisiones superiores a 15 días y hasta 30 días. El Ministerio los tiene que autorizar. Si ha pasado mucho, se les dañaron los equipos porque se presentaron temas sobre todo de emergencias, que hubo una inundación, pero resulta que se les olvidó avisarle al Ministerio. Entonces, además de todo el problema que tienen como tal de los temas de la naturaleza, se les puede iniciar alguna investigación, pero si ustedes avisan dentro del tiempo y le avisan al Ministerio y les solicitan la autorización de que van a salir del aire entre 15 y 30 días, el Ministerio inmediatamente se los autoriza y empiezan ya a tener, no empiezan a tener problemas ni con la ANE ni con vigilancia y control. Aquí nuevamente, informar la suspensión por fuerza mayor o caso fortuito. Todos estos casos en los que el vendaval se les llevó la antena, que se les inundó el sitio donde está ubicado el sistema irradiante y todos los demás, tienen que informarnos. El gran problema que ha pasado con las emisoras tanto comerciales como comunitarias es que se les olvida avisarle al Ministerio. Y ahí empezamos con todos los problemas que de tiempo atrás varios conocen. También esto no se presenta mucho, pero hay en casos que se presenta, y es que deciden no seguir prestando el servicio y sencillamente apagaron y se fueron. Pero en el Ministerio, si usted no les informa, entiende que ustedes siguen prestando el servicio y les van a seguir cobrando. Por lo tanto, tienen que informar la decisión de devolver la frecuencia para que el Ministerio pues la vuelva a retomar y en un posible proceso de selección pues la pueda volver a sacar a licitar. En el caso de comerciales y comunitarias, no pueden modificar los parámetros técnicos sin autorización del Ministerio. Frente a esto, durante alguna época, y los que llevan tiempo en radio, sobre todo los técnicos, que aquí veo a varios, saben que en un momento dado el Ministerio cambió de tecnología y eso generó que se cambiaran los parámetros técnicos que inicialmente estaban autorizados. Hay muchos que han sido juiciosos y las han actualizado, hay otros que les hace falta actualizarla. Pero como hay otros que realmente lo que tienen es que modificar como tal sus parámetros técnicos y no lo pueden hacer a mutuo propio, sino que tienen que pedirle autorización al Ministerio, cumplir con los requisitos que aquí están establecidos y que en las cartillas que les entregaron están, para que el Ministerio, de acuerdo a la disponibilidad de espectro y verificar que no le vayan a generar interferencias a otras emisoras, les autorice las modificaciones de parámetros técnicos. Informar, esto no lo hacen continuamente y por eso últimamente tanto Vigilancia y Control como la ANE están haciendo varios reportes a la subdirección, y es que no nos están informando cuando cambian de equipos. Entonces, cuando van y les hacen las visitas, ellos verifican que los equipos que ustedes tienen reportados en el Ministerio pues no corresponden a los que tienen e inmediatamente les abren una investigación. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen libertad en cambiar sus equipos, pero lo único que tienen que hacer es informarme a la subdirección de radiodifusión sonora, adjuntando como tal el manual del equipo, y nosotros se lo revisamos, les verificamos que efectivamente le cumpla con los parámetros técnicos que tienen autorizados, y con eso ya evitan cualquier investigación a futuro. También nos tienen que informar, y en esto también hay una falencia bastante importante, y es que no nos avisan cuando cambian el nombre de la emisora o cuando cambian el lugar de los estudios. No nos informan continuamente, y entonces ahí empezamos con los problemas de que es que ustedes no me enviaron la notificación, que ustedes no me dijeron, no me avisaron. Ahorita tenemos pues la tecnología es nuestra aliada, por lo tanto también les pedimos que continuamente nos estén informando sus correos electrónicos. El Ministerio está haciendo, como entendemos que no les queda fácil a todos viajar a Bogotá continuamente ni estar yendo al Ministerio, pues estamos continuamente enviándoles información por correo electrónico.
a todas las emisoras, pero tenemos el inconveniente que no lo tenemos actualizado. Entonces, los poquitos que tenemos no nos los han actualizado, otros los han cambiado y no nos avisan, entonces le está llegando es al representante legal que ya no es el representante legal. Entonces, por eso sí les pido que es importante que al ministerio le estén avisando, porque en cualquier momento, si digamos su licencia está próxima a vencerse, nosotros les vamos a estar diciendo: hoy le estamos levantando la alerta a partir de este año se le vence su licencia y usted tiene que decirme si le interesa o no le interesa. A muchos les ha pasado, no les llega la información porque el ministerio tiene errada la información de la dirección o del correo electrónico. Entonces es muy importante que estén actualizando toda esa información. Bueno, todas las modificaciones de parámetros técnicos, ya como les expliqué, las tienen que solicitar y las tiene que previamente autorizar el ministerio. Para las emisoras comunitarias, deben elaborar y ajustar su programación y sus plantillas sus parrillas de programación y sus pautas publicitarias de acuerdo a las finalidades del servicio. Como ustedes saben, las emisoras comunitarias tienen unas finalidades de interés para la comunidad. Las emisoras comerciales sí tienen ánimo de lucro y tienen la libertad de escoger hacia qué línea se van. Hay varias emisoras comerciales que decidieron no tener ánimo de lucro y ser sencillamente un servicio para la comunidad católica, como hay en algunos casos de las que estamos acá, como hay otras que sí hacen publicidad, pero eso ya es decisión como tal de la emisora comercial. Dentro de la emisora comercial lo pueden hacer, la emisora comunitaria si no. La emisora comunitaria tiene unos limitantes que establece la norma frente a cantidad de publicidad que pueden pasar por cantidad de habitantes. Dependiendo de la cantidad de habitantes de su municipio, pueden pasar el número de publicidad y no pueden pasar de 5 minutos. Y su programación y toda su parrilla de programación tiene que verse reflejada la comunidad a la cual ustedes representan. Si bien hay muchas emisoras que son católicas, pues tienen que darle espacios a los demás intereses de la comunidad. Cada vez que hagan algún ajuste a su manual de estilo, lo deben enviar al ministerio para verificación del ministerio y tenérselo dentro de, como les digo, dentro de su hoja de vida de emisora, que como tal es el expediente. Y ahí cualquier modificación tiene que aparecer registrada. Adicionalmente, tienen que tener el registro TIC. Frente al registro TIC han habido bastantes inconvenientes, pero ya aquí en la nueva página del ministerio tienen una forma de entrar directamente al hacer el registro TIC. De todas formas, como si bien la tecnología nos ayuda, también a veces falla, cualquier colaboración que necesiten al respecto directamente en la subdirección les colaboramos, porque sé que han habido bastantes problemas con el aplicativo del registro TIC, pero todos tienen que tenerlo y no todos lo tienen. El registro TIC para radiodifusión sonora es informativo y es algo parecido al registro de representación legal que se maneja en la Cámara de Comercio. Cada vez que hay alguna actualización, ustedes la deben informar para que el registro TIC se actualice inmediatamente. Entonces, si cambia el representante legal, si cambia la sede, si cambia el correo electrónico, los teléfonos, toda esa información administrativa que ustedes manejan, es necesario que la reporten al ministerio. También esto es tanto para las emisoras comerciales como para las comunitarias, tienen que apoyar a las autoridades en casos de emergencia, conmoción, desastres o calamidad pública. Entonces, ahí dentro de su concesión, ya sea licencia o contrato, tienen establecida una cláusula donde tienen esa obligación, y esa es la obligación en principio y única que se establece, que es gratis.
donde el Estado solamente tiene que prestar este tema para estos casos puntuales. Esto es solo y exclusivamente para las emisoras comunitarias. Todos los recursos que reciban por la prestación del servicio las deben invertir única y exclusivamente en la prestación del servicio. Esa es una obligación. Esa obligación no la tienen las emisoras comerciales. Esa es otra de las grandes diferencias. Conformar la junta de programación, esto también es exclusivo de las emisoras comunitarias, y cada vez que generen algún cambio en su junta de programación, la cual debe reflejar, como les decía anteriormente, también la gran mayoría de los intereses y distintos sectores de la comunidad, se lo deben informar al ministerio. Esto es otra de las cosas que sobre todo revisa la Dirección de Vigilancia y Control, que es la que continuamente hace visitas administrativas y va y les pregunta: ¿usted tiene los pasisalvos, usted pagó los derechos de autor, tiene los pasisalvos, los allegó, no los allegó, usted allegó la junta de programación? Todo ese listado de obligaciones que les estoy mostrando acá es lo que va Vigilancia y Control y verifica. Y lo único que ustedes tienen que decir es mostrar que efectivamente radicaron su actualización ante el ministerio. Cuando no lo han hecho, entonces en ese momento ya empieza Vigilancia y Control a generarles a ustedes como una alerta y les dan un plazo para que lo hagan. Y si no lo hacen en ese plazo, ya les abren una investigación y después viene una sanción. Entonces, hay muchas cosas que podemos evitar de multas de vigilancia y control simplemente informándole al ministerio. Bueno, pagar los derechos de autor y pagar los derechos por uso del espectro. Como les dije, los derechos de uso del espectro, en este momento lo más importante es que ustedes revisen ese decreto, porque se les pueden generar grandes cambios y el ministerio necesita saber su opinión. Es muy importante para el ministerio. También para el tema de emergencias, el ministerio está desarrollando un decreto que también está en comentarios, donde se está creando un subsistema para emergencias a nivel nacional. El ministerio lo está creando de la mano con la unidad de gestión del riesgo que depende directamente de la Presidencia de la República, y si bien no se les genera un impacto para la radiodifusión sonora, sí se generan una serie de obligaciones de ayuda en casos que se presenten los temas de emergencia, porque como ustedes bien lo saben, cuando se han presentado temblores, todas las comunicaciones fallan excepto una, que es la radio. Entonces la radio es la más importante en estos temas de casos de temblores o en casos de terremotos, y por eso el Estado se está preocupando en este tema, y es muy importante la participación y la ayuda del sector de la radiodifusión sonora. Si se dieron cuenta, en el último temblor que hubo acá en Bogotá, todo falló, excepto la radio. La gente se pudo saber qué era lo que estaba pasando gracias a las emisoras. Los datos de los celulares también funcionaron, pero las llamadas y las llamadas de los teléfonos fijos, las llamadas de los teléfonos celulares, todo lo demás colapsó, excepto los datos y la radiodifusión sonora. Por eso nosotros hacemos una parte muy importante de este sistema de emergencias, y es muy importante para el ministerio, perdón la redundancia, que ustedes participen y enriquezcan esta norma, porque ustedes al final del día son los que prestan el servicio y saben cómo lo pueden hacer más eficientemente. Entonces todos sus comentarios para nosotros son valiosos. Entonces también en esta página encuentran ese decreto para comentarios, para que por favor nos ayuden a que sea más sólido y más real con la prestación del servicio. Tienen que constituir la garantía de la concesión. Ya les entregamos ahí un material didáctico donde se les explica exactamente cómo lo deben hacer. Deben pagar los derechos de autor para aquellos que pasen música comercial. Esto es muy importante.
Los derechos de autor es una norma que viene desde el año 1982 y la que se busca es proteger los derechos de los autores y los compositores. Entonces, el ministerio tiene esa obligación desde el año 82 de pedirles a todos aquellos que exploten estos derechos de autor que nos certifiquen que efectivamente los están pagando. Pero si hay emisoras que no prestan, no pasan dentro de su repertorio música comercial, tienen que ir ante las diferentes asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor, que ahorita son SAICO, ASIMPRO y SAICO y ASIMPRO unidas, y les dicen: mire, en mi parrilla de programación no tengo a ningún artista comercial, o como sea realmente su programación, y ellos inmediatamente les sacan una certificación en la que les dicen: usted no tiene por qué pagar derechos de autor, y esa le sirve ante el ministerio. Se los digo y se los aclaro porque hay muchas de las emisoras católicas que no pasan música comercial. Ustedes no, como dicen varios comunitarios, ustedes no pasan música popular, en la gran mayoría. No pasan la música que se encuentra en las emisoras comerciales. Entonces puede que en muchos casos, y hay muchos que incluso no pasan música. Entonces, si no pasan música, lo único que tienen es que acudir ante estas asociaciones colectivas y que les certifiquen que ustedes no pasan música comercial, y sencillamente se lleva ante el ministerio. Adicionalmente, hay un documento técnico que se llama la Declaración de Conformidad de Emisiones Radioeléctricas, y esto es muy importante, esto es un tema de salud. Es decir, tienen que llegar al ministerio un documento que les ayuda a hacer un técnico, en el cual se establece que ustedes no están sobrepasando el nivel de radiaciones radioeléctricas, para la gente que está alrededor de todos los equipos que hacen que sea posible la emisora. Esto es muy importante y lo deben presentar al ministerio. Hay muchos que no lo hacen y eso también les puede generar multas. Cada vez esto se debe a una obligación que estableció un decreto desde el año 2005, y desde ese momento se debe presentar ante el ministerio. Cada vez que hay una modificación de parámetros técnicos, tienen que volver a hacer estas mediciones, porque, como les digo, es un tema de salud pública. Por eso es la obligación tan importante de hacerlo. También tienen como obligación atender las visitas del ministerio y de la Agencia Nacional del Espectro cuando les lleguen estas visitas. Conservar a disposición de las autoridades. Escúchenlo bien, la norma dice: tener y conservar por 30 días a disposición de las autoridades las grabaciones de los programas. ¿Esto qué quiere decir? Que el ministerio tiene la potestad de pedírsela en el caso que lo requiera, el ministerio como tal. También hay una obligación como tal general de todos los colombianos y de todos aquellos que prestan servicios públicos, que es de contestar derechos de petición, y entonces, si sus usuarios se las piden, es la decisión de ustedes como concesionario decidir si les pasan o no les pasan las grabaciones. Esto se los aclaro. ¿Por qué? Porque esta norma, se ha entendido, es que ustedes tienen que guardar esas grabaciones para el ministerio, y no necesariamente es así. Tienen que guardarlas, pero el ministerio decide si se las pide o no se las pide. Pero igualmente también se las puede pedir la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, todas las autoridades que están establecidas se las pueden pedir, no solo el ministerio. Y eso es para que lo tengan claro. También hay muchos usuarios que, porque les interesó el programa o porque les sirve el programa sobre todo para sus tesis doctorales, para sus tesis de maestría, o porque les interesa simplemente
el tema como tal del programa, les solicitan a ustedes continuamente las grabaciones. Entonces ustedes generalmente les dicen, no, vaya que eso es del ministerio. No, ustedes tienen ahí la facultad de decidir si se las pasan a sus radioescuchas o no. Tienen una obligación muy importante que surgió de la ley de transparencia, de anticorrupción, y es que deben divulgar las campañas institucionales de prevención de la corrupción, y estas, la ley dice que son gratis. Esa es otra que dice que la ley que son gratis, pero son solamente estas, y dicen a quiénes les tienen que prestar este apoyo. Exclusivamente son a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la Nación, a la Fiscalía, al Programa Presidencial de Modernización de Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a estas exclusivamente. Una otra entidad, así lo dice expresamente la ley. Entonces, cuando acudan ante sus emisoras, sí, efectivamente ustedes tienen la obligación de brindarles ese espacio y que sea gratuito, pero solo y exclusivamente a estas entidades que les estoy diciendo acá, no a ninguna otra entidad. Y el tema de los programas periodísticos e informativos. Desde el año 74 existe la norma de que tienen que constituir una póliza y tener una licencia con el ministerio. Esa norma se mantuvo en la ley 1341 del 2008. Sin embargo, si bien la ley del Plan Nacional de Desarrollo no ha salido, ya salió el texto de conciliación de la misma, en donde se deroga este artículo. Se deroga que tengan que pedirle al ministerio el permiso para presentar sus programas informativos y sus programas periodísticos. Cabe la aclaración, en este momento la norma sigue vigente porque no ha salido la ley del plan. Sin embargo, estamos próximos a que deje de existir. Sé que esa era una de las preguntas que estaban acá, varias de las preguntas. Entonces, ¿por qué se exigía? Era una norma que desde el año 74 se desarrolló y se desarrolló con la finalidad de proteger tanto al concesionario como a aquellas personas que podrían ser vulneradas por parte de algún periodista en el desarrollo de la información o como tal en sus programas de opinión, diciéndoles alguna injuria o alguna calumnia. Sin embargo, pues esta norma, de acuerdo a los desarrollos de la ley, como tal de la legislación normativa penal, pues se volvió un poco inocua, y por esa razón es que en el Plan Nacional de Desarrollo se buscó que se derogara, porque pues ya realmente se generaba era una carga, sobre todo para el concesionario, de poder lograr conseguir esa póliza, porque además sé que es bastante complicada conseguirla, y realmente pues estábamos todos como en función de lo que dijera la aseguradora. Entonces ya en este momento la gran noticia es que ya no vamos a tener que pedir ni ustedes pedir el permiso ni nosotros expedirse. Para todas, a partir del día que salga la ley del Plan Nacional de Desarrollo. No sé, ya salió el texto de conciliación, está próxima en salir, no sabría decirles exactamente. Lo que sí les puedo decir es que el día que salga les enviaré un comunicado diciéndoles salió la ley del plan, dentro de la cual ya se derogan este tipo de permisos que expedía el ministerio. Y así sucesivamente se desarrollan cada una de las obligaciones que tienen los concesionarios con el ministerio, y como les digo, si ustedes cumplen con todas estas obligaciones, el nivel de investigaciones inmediatamente pues va a bajar. Ese mismo documento también se desarrolló para las emisoras comerciales. Entonces también varía muy poquito en lo que les fui diciendo a lo largo de la comunicación, y también lo pueden buscar aquí en el portal del sector de radiodifusión sonora.
También hay dentro de la guía, pero no me está abriendo acá, bueno, está cómo constituir la garantía. Yo sé que es un gran dolor de cabeza para todos ustedes. El cómo poder constituir la garantía. Adicionalmente, hay una serie de normas adicionales que han surgido y por eso ha sido necesario hacerle algunos ajustes, y creo que ustedes a algunos les ha tocado además hacerle algunos ajustes a las pólizas que siempre venían sacando y han tenido problemas con las aseguradoras. Ahí en ese material que se les entregó está claramente cuáles son los pasos para constituirla, pero aquí en la página también está por si se les llega a perder el material o por si tienen alguna duda. ¿Qué es lo más importante que tienen que tener en cuenta? Resulta que las aseguradoras les vendían a ustedes en su gran mayoría sacando una póliza para cubrir un contrato de prestación de servicios. Y resulta que ustedes lo que son prestadores de un servicio público. Ustedes no son contratistas del ministerio, ¿sí? Entonces, por eso, ¿eso qué quiere decir? Que el cubrimiento que le estaban dando a esa póliza pues era inferior, y el día que alguien lo fuera a hacer, efectiva esa garantía, pues a nadie le iba a cubrir, porque ellos estaban cubriendo era un contrato de prestación de servicios y no un contrato de concesión o una licencia de concesión para prestar el servicio de radiodifusión sonora. Entonces, eso es una de las cosas que ustedes tienen que revisar al momento de solicitar la póliza con la aseguradora. También hay que constituirla en favor tanto del ministerio como del fondo, porque ustedes a quien le pagan anualmente el uso del espectro es al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no al ministerio. Si bien somos una única entidad, son dos personas jurídicas diferentes, por eso es que es necesario que sea para las dos. Y pues obviamente tienen que tener su licencia vigente. Y tienen que mantener vigente la licencia durante todo el tiempo de la concesión. Es decir, si la concesión es por 10 años, generalmente las aseguradoras no les dan la garantía por 10 años, se las dan por un año. Entonces, su obligación es estarla renovando hasta que se cumplan los 10 años o hasta que se les renueve el permiso como tal. Listo, esto es básicamente lo que tienen que tener en cuenta al momento de constituir la póliza. Dentro de la página del ministerio también encuentran el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Encuentran qué es, por qué es necesario, y encuentran todos los planes que se han desarrollado y que están actualizados. Y se encuentra ya incluso la última actualización, que es la resolución 918 del 22 de mayo de 2015, y todas las modificaciones anteriores y actualizaciones. Y se encuentra pues toda la información que ustedes requieren. Como ustedes bien lo saben, cuando hay que hacer modificaciones de parámetros técnicos, en la gran mayoría de los casos, primero hay que hacer una modificación a este Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, y por eso es tan importante para ustedes saber que ya salió la actualización, porque una vez sale esta actualización, ya el ministerio puede entrar como tal a expedir el acto administrativo particular. Aquí de casualidad, ¿hay emisoras comunitarias de ciudades capitales? No. Ok, entonces, en el plan de febrero del 2015, se generaron una serie de beneficios para las emisoras comunitarias de ciudades capitales, y es que estas emisoras no podían hacer ninguna modificación de sus parámetros técnicos y tenían que estar sus estudios y su sistema irradiante tenían que estar ubicados en el mismo sitio. Esto ya se modificó a partir de febrero del 2015 y ya pueden ubicarse en partes diferentes y pueden hacer modificaciones pues de acuerdo al área de cubrimiento y a sus parámetros técnicos inicialmente aprobados. Pueden hacer modificaciones de parámetros. Esto ustedes lo tenían prohibido y ya se puede hacer
a partir de febrero de este año. Bueno, perdón, se me olvidaba una parte muy importante para las emisoras comunitarias. En el año 2008 hubo una solicitud de las emisoras comunitarias al Gobierno Nacional, dentro de las cuales se desarrolló un COMPES. En ese COMPES se solicitó por parte de las emisoras comunitarias que se constituyera un órgano consultivo. Ese órgano consultivo es un comité consultivo de radio comunitaria con la finalidad de que ahí se desarrollen distintos temas de la problemática de las emisoras comunitarias y como tal se desarrolle una política en función de las emisoras comunitarias. El Ministerio en enero de este año reformó ese comité consultivo y está próximo a convocarlo. Ese comité consultivo se reformó en varios temas, y es que uno de esos grandes temas es que van a tener representantes las emisoras comunitarias, tanto las que están en red como las que no están en red. Tengo entendido que varios de los que están aquí presentes no hacen parte de ninguna de las redes de emisoras comunitarias que se han creado en las distintas zonas del país. Como no hacen parte como tal de esas redes, eso no quiere decir que ustedes no puedan hacer parte del comité consultivo. Ustedes sí pueden hacer parte del comité consultivo y pueden elegir un representante que tenga voz dentro de ese comité consultivo. Sin embargo, si ustedes quieren participar como tal, también pueden asistir, sino que pues la convocatoria sería general y no personal, como sería al representante como tal de las emisoras independientes. Entonces es una invitación por parte del Ministerio para que ustedes elijan un representante, sobre todo de todas estas emisoras comunitarias independientes, para que participe dentro de este comité. Es muy importante, no solo porque es solicitud como tal de las emisoras comunitarias, sino porque en este comité es donde se va a evaluar con distintas entidades del Gobierno Nacional, entre las que hacen parte la Presidencia, el Ministerio TIC, la Agencia Nacional del Espectro, el Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior. Incluso van a estar como invitados SAICO y ASIMPRO y demás entidades que para ustedes son importantes. Pues aquí se va a desarrollar la política para que las emisoras comunitarias puedan seguir fortaleciéndose, porque las emisoras comunitarias son, y las comerciales también, pero las comunitarias son muy importantes porque son las que realmente están llegándole a la comunidad como tal, son las que muestran realmente el día a día de la comunidad. Y ustedes lo que tienen que hacer, y lo que el Ministerio está buscando hacer con el desarrollo de esta política, es que las TIC sean unos aliados dentro de este proceso. Entonces les voy a contar varios casos de éxitos. Hay una emisora comunitaria que es la emisora comunitaria de Cisneros, que de pronto algunos la conocen acá, que ellos, a través del apoyo y de toda la comunidad que ellos tienen en Cisneros, han ido generándole valor, y le generaron valor a través de redes sociales. A través de redes sociales han podido llegar a lugares donde técnicamente no podrían llegar, es decir, han llegado a Nueva York, a Estados Unidos, y han recibido donaciones de diferentes fundaciones por fuera que son de Estados Unidos. Entre unas de las donaciones que les llegaron la donación de una aplicación móvil. Entonces ya todas las personas de Cisneros pueden escuchar la emisora comunitaria de Cisneros a través de las redes sociales y a través de sus dispositivos inteligentes. Entonces esto es un llamado de atención para decirles que las TIC, en vez de verlas como unos enemigos, realmente lo que nos ayudan es a fortalecer las emisoras, tanto comerciales como comunitarias, pero sobre todo las comunitarias, porque podemos llegar a sitios donde técnicamente no vamos a poder llegar. Entonces, estos foros como el que se realizaron en Medellín tienen ese objetivo: contarles y mostrarles cómo las TIC pueden mejorar la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
Entonces, en el próximo foro que realizaremos, algunos esperamos su participación y les estaremos avisando a todos cuando sea el próximo foro como tal. Sin embargo, ya la próxima semana van a poder tener las charlas y algunas de las cosas que se presentaron ahí en ese comité, en la página del ministerio, para que ustedes conozcan un poco cuál ha sido la perspectiva y cuáles son, sobre todo, esos casos de éxito de emisoras que, apoyándose en las TIC, han podido generarle valor a sus comunidades y han podido llegar muy lejos. Bueno, ahora sí, ya como tal, entro a contestar las preguntas que tengo acá. Señor, frente a las comerciales, las emisoras comerciales también tenemos desarrollado el mismo esquema como tal, demostrarles cuáles son sus obligaciones, y realmente la gran diferencia que hay es frente al tema de programación y de publicidad. Se me olvidaba una parte muy importante y que ahorita es importante durante este año, y es el tema de la publicidad política. Las emisoras comunitarias expresamente tienen prohibido hacer proselitismo político, por lo tanto no pueden transmitir publicidad política. Cosa diferente para las comerciales. Las comerciales sí lo tienen permitido y pueden recibir publicidad política e incluso la publicidad gratis que establece el Consejo Nacional Electoral. En cambio, las emisoras comunitarias ni la gratis ni la paga. Frente a ese tema que yo sé que es de bastante interés, hay dos proyectos de ley que están cursando en el Congreso de la República para poder reformar este tema, pero pues hasta ahora están en debates y no ha pasado nada. Una vez pase algo, inmediatamente les avisaremos. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? La llamada Ley de Garantías que es del año 2002 o 2004, no recuerdo bien, expresamente estableció que los medios comunitarios pueden prestar el servicio, pueden pasar la publicidad política, pero fue porque una ley expresamente así lo determinó, y exactamente es la Ley de Garantías. Es en la única que en este momento se puede pasar publicidad política. Por ahora, pues lo que les digo, expresamente está la prohibición para las comunitarias, no para las comerciales. Sin embargo, las comerciales tienen la decisión en sus manos. Pueden decir si la voy a pasar o no la voy a pasar.